bienvenidos a amantes del turismo. A pocas horas de la ciudad de Lima se esconden lugares turísticos no muy conocidos. En este video me acompañarás a conocer un lugar con un nombre bien curioso y particular, la Cordillera de la Viuda. Si deseas saber más, acompáñame. Nuestro destino queda a 100 kilómetros de la ciudad de Lima. La forma más fácil de llegar es por medio de un tour. Estos van desde 70 a 150 soles por persona, dependiendo del operador turístico que selecciones. Debido a la distancia, hay que salir bien temprano, aproximadamente a las 6 de la mañana. Hicimos nuestra primera parada para tomar un sustancioso desayuno, muy típico de esta zona, que sería pan con chicharrón y tamal, acompañado de un rico café negro. Después de llenarnos de energía, nuestra siguiente parada es el lugar donde vivió Santa Rosa de Lima. Isabel Flores de Oliva nació en Lima en 1586 y fue la primera mujer americana declarada santa por la Iglesia Católica. En el interior de la casa se puede apreciar algunas imágenes, la piedra que utilizaba para orar y un pequeño altar en el fondo. El 30 de agosto de cada año se realiza una peregrinación hacia este recinto. Una de las costumbres es dejar cartas en el denominado Pozo de los Deseos, generalmente pidiendo por buena salud. En el centro de Lima se encuentra el Santuario de Santa Rosa de Lima. Me gustaría que nos indicaras en los comentarios si quieres que lo visitemos. Give me a chance to make it right. Just let me touch you like the first time. We don't need answers to survive. Just let us keep on with the black guys. With the black Segunda parada, Pueblo de Huaros. Les confesamos que cuando llegamos a este sitio no teníamos manera de saber dónde estábamos. A este punto no había señal, así que no contábamos con acceso a Google Maps y nos sentíamos un poco desorientados. Esta parada nos ayudó a estirar las piernas e irnos acostumbrando a la altitud. A este punto se comienza a sentir mucho más frío el clima. Es un pueblito que te recibe con una increíble paz, con un hermoso cielo azul que no lo ves en el Lima Central. De verdad, todo muy encantador.
Tercera parada, el mirador de Canta y Obrajillo. Lo interesante de estos tours es dejarse sorprender por cada parada que se realiza. En este caso, nos detuvimos en un lindo mirador, donde logramos tomar fotos interesantes. Algunas de estas fotos podrás encontrarlas en mi Instagram. Cuarta parada, Cascada La Mellicera o Pomora. Es una caída de agua de unos 10 metros de altura. Sus aguas provienen del deshielo del Nevado Colar. Como dato curioso, es conocida como La Mellicera debido a una leyenda popular que señala que aquellos que reciban su bendición podrán tener mellizos. A este punto ya nos encontrábamos a 4.000 metros sobre el nivel del mar, pero teníamos que continuar ascendiendo para llegar a nuestro destino final. Todo esto forma parte de la Cordillera de la Viuda. Acá se encuentra la Laguna de los 7 colores, llamada de esta manera por las tonalidades entre verdes y azules que posee. Se encuentra a 4.500 metros sobre el nivel del mar. ¡Wow! Salimos desde la ciudad de Lima, que se encuentra a nivel del mar, y en pocas horas hemos alcanzado esta altitud. Para mí es sorprendente. Pero, ¿por qué se llama la Cordillera de la Viuda? Todo surge por una leyenda en donde intervienen 3 divinidades. Huacón como una divinidad malévola, Pachacamac, creador de la tierra, y Pachamama, madre tierra. El dios Pachacamac murió ahogado en el mar de Lurín. Por este hecho quedó viuda la diosa Pachamama.
Pachamama, en busca de protección para sus hijos, llega hasta el valle Chillón, encontrándose con el dios maligno Huacón. Huacón trata de seducir a la diosa Pachamama, pero esta se resiste. Al fallar en su intento, Huacón devora a la diosa. Sus hijos, al presenciar todo esto, huyen. Sin embargo, Huacón corre para capturarlos. En su búsqueda, sube a uno de los cerros y en un descuido, este se resbala cayendo a la laguna Chunchún, generando un gran terremoto. Mientras un día, Huacón arroja el cuerpo de Pachamama, quedando encantada en aquel cerro cubierto de nieves perpetuas, como blanco sudario que hasta ahora recibe el nombre de la viuda. Ceremonia Pago a la Tierra. Es un ritual de origen ancestral. Funciona como un sistema de reciprocidad entre el mundo material y el mundo espiritual. Su finalidad es devolver a la Madre Tierra lo que te ha dado. El pago suele realizarse en el mes de agosto, por la creencia de que esta época la Tierra está hambrienta. Por ello, no da muchos frutos y se vuelve necesario honrarla y nutrirla como regalos, como hojas de coca, alfombra de flores, maíz, tabaco, entre otros. En el contexto de este paseo, hemos agradecido a la Pachamama el habernos permitido subir a la montaña y haber tenido un buen clima. Gracias. Gracias por compartir conmigo una aventura más. Eso ha sido todo por este video. Recuerda suscribirte, darle a like y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. De verdad, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Te estoy grabando. Ven para tomarte fotos. Ven, por favor. Está sirviendo buen asistente. Asistente de producción. Mi caramelo con... Ya, no me quiere tomar la foto. Ya, Giselle.